Iniciar grabación nada más. Sí. Ya estamos. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Estamos en el podcast de Iglesia Filadelfia. Ya teníamos ahí nuestro canal de Spotify las predicaciones de nuestra serie Contra Cultura y decidimos, salió en una plática entre mesa entre los pastores, de que por qué no subíamos un podcast o comenzábamos a generar un podcast platicando acerca de las predicaciones exclusivamente de esta temporada de Contra Cultura. Y la verdad es que lo queremos hacer, esperamos ser constantes porque es un trabajo muy grande el poder producir un podcast hablando 3 personas y grabándolas al mismo tiempo. A veces tendremos 4 personas por todos los invitados que tenemos planeados traer al programa, pero en verdad primero pues agradecerle a Mike, que está acá detrás de cámaras, el buen Miguel, que nos va a estar ayudando en todo lo técnico, también a Ray, porque también ellos están poniendo parte de su equipo para poder grabar este podcast. Y también pues a Marco, que se une al proyecto, emocionados por lo que viene. Sé que vamos a tratar temas muy interesantes que a veces necesitan ser hablados en la iglesia. Así que si tú quieres empezar a escuchar este podcast y a recomendarlo, pues puedes buscarnos en nuestras redes sociales, que estamos en Spotify como Iglesia Filadelfia CUU, porque somos del estado de Chihuahua, acá del norte de México. Y en YouTube estamos como Iglesia Filadelfia. Pero bueno, me gustaría que hablaran 2 amigos que están hoy conmigo, y no solamente son amigos, sino son pastores, colaboradores conmigo en Iglesia Filadelfia. Algo que tengas que decir, saludar a la gente, Ray. Sí, pues estamos muy contentos de estar grabando. La verdad es que ya hay gente que escucha, ¿verdad? Las predicaciones de domingo. Eso me llama mucho la atención. Ahorita inclusive antes de empezar me mandaron un mensaje de que nos escuchaban. Ahí están las prédicas. Hoy no vino Juan, pero ahí están las prédicas de Juan, de Marco, de Arnoldo y una mía. Entonces, pues está suave esto porque ya ahorita con la tecnología pues tenemos la facilidad de sentarnos, platicar y salen cosas muy buenas para nosotros y para la gente que nos escucha. Y pues nada, agradecer a los que van a estar compartiendo, que no falta quien ahí le eche ganas y nos impulse. Y pues cada compartida, ¿verdad? Es como un me gusta en Facebook, así que síganle, corazoncito coreano, y compartan con sus amigos y todo. Vamos a ver qué sale. Marco. No, también estamos muy contentos de iniciar con este proyecto, este podcast, que realmente esta serie, no sé ustedes cómo lo vieron, pero fue de mucha bendición para la iglesia, para cada uno de ellos, por todo lo que compartimos, toda la temática que lleva, que está muy ad hoc, muy a nuestro día, y sobre todo invitando también a la gente que nos sigue, que nos escucha, que lo comparta, que nos ayude a llegar a más personas para que también sea de bendición. Me da mucho gusto y agradezco la oportunidad de poder estar aquí con los pastores, con Mike, para empezar con este proyecto, que sabemos que pues va a estar muy padre, va a estar muy bueno. Pero bueno, a mí en la semana, hace 2 semanas anunciamos lo del podcast, subimos por ahí un preview de lo que queríamos lanzar, y a mí me escribió gente, Ray y Marco, me decía, ¿otro podcast, Arnoldo? ¿Por qué otro? Porque para los que nos conocen, Ray tiene su podcast con Gabriel Quiñones. Un saludo a Gabo. Sé que nos va a estar escuchando. Tienen un podcast que se llama Trascendente. Yo tengo un podcast junto con Edgar Pacheco que se denomina No Lo Sabemos Todo. Pero es que yo digo, ¿por qué no? Estamos en la era de las redes sociales. Estamos en la era del streaming. Es gratis. No te cuesta nada. Claro, cuesta poner el equipo. Gracias a Dios y gracias a la disponibilidad de gente de la iglesia como Ray, como Mike, pues han puesto parte de su equipo. Entonces, si tienen las posibilidades de hacerlo, ¿por qué no poder utilizar esta herramienta? Que podemos llegar a más gente que no puede incluso ir a la iglesia un domingo, ¿no? Eso es cierto. Y podemos alcanzarla. Entonces, por eso hemos decidido lanzar este podcast de Iglesia Filadelfia. Y hoy vamos a iniciar con un tema muy bueno. Tuvimos una serie, como dice Marco, súper interesante en la iglesia, que le llamamos Contra Cultura. Cómo la iglesia va en contra de la cultura de alguna manera. Cómo la iglesia es una respuesta a las problemáticas de nuestra sociedad. Y tratamos temas muy buenos. El primer tema de ellos lo predicó el pastor Juan. Usted y yo lo recuerdan. Y fue el tema de racismo y clasismo. Muy buen tema. Creo que todos están expectantes para ver qué vamos a decir de esto. Y en mi experiencia, ¿verdad?, que no es mucha, pero la que yo tengo, he estado pues aquí en algunas iglesias, y luego ahora que fui a Estados Unidos, creo que esto de clasismo y racismo lo vivimos mucho más en México que en Estados Unidos. Porque lo que sí es cierto es que al menos en Estados Unidos ya están muy divididas las iglesias hispanas y las americanas. Pero aquí, como no hay nada claro,
Entonces es como las iglesias de medio ricos, medios pobres y se empieza a dividir mucho. Eso es en cuanto al clasismo. Y en cuanto al racismo, bueno, pues creo que la mayoría, tristemente, ¿verdad? Pero en muchas iglesias no aceptan otro tipo de culturas. Por ejemplo, los tarumaras. Para muchas iglesias es un trofeo tener un tarumara. Pero para otras es como que qué vergüenza, ¿no? O huele feo, cosas de ese tipo. Siéntenlos atrás. Sí, y eso es racismo. En Sí. toda la expresión de la palabra. Entonces, pues me gusta este tema, no sé ustedes, yo pienso que vamos a sacar muchas cosas. Pues inicia, Rigo, yo me acuerdo lo que habló Juan. Él inició hablando de Donald Trump, de cómo mucha gente se enojó con él, ¿no? Por su candidatura, porque él traía un proselitismo o una intención 100% racista, ¿no? Los mexicanos, todos los que no son de Norteamérica, fuera del país. Pero no era más que su estrategia de campaña. En mercadotecnia lo estudiamos en la universidad y la realidad es que Donald Trump no es así. Sin embargo, él vendió esa cara porque esa cara le funcionó para llegar a la presidencia. Y un legislador que estaba del lado derecho de él, que es lo que lo apoyaba en todos estos, se fundamentó en la Biblia para hablar de esto, de lo que era el racismo, y decía, es que estamos siendo bíblicos. Y ahí empezó el pastor Juan predicando, que tienen la oportunidad de ver la prédica el domingo, de Domingo Vela en Spotify. Pero no sé qué te acuerdas tú de esto, Rigo, o tú, Marco. Sí, fue un tema muy interesante precisamente porque lo vivimos. Y eso es lo bueno, que dentro de todos los temas son cosas que vivimos muy a común. Y no solamente vivimos, somos partícipes. Y yo siento que una de las cosas que más afecta en nuestra iglesia y a veces en nuestro comportamiento es el clasismo. Que siento que a veces en las iglesias sí hay racismo, pero está un poco más disfrazado. Sí. Está un poco más manejado, pero el clasismo es algo que realmente se ve, se nota en todas las personas, como lo hemos hecho. Y ahora que estábamos viendo o estudiando para el tema, venía a mi mente mucho Martin Luther King, cuando empezó a levantarse a favor de la gente de color que defendía todo esto. Se me hacía bien interesante lo siguiente, que hubo un grupo de evangélicos, de pastores evangélicos, que empezaron a oprimirlo. Empezaron a oprimirlo precisamente porque su revuelo estaba llegando alto, estaba llegando hacia las personas. Entonces él a través de una carta les dice qué es lo que deben de hacer que ellos, que es apoyar la causa social, porque no queda fuera del evangelio. Sí. Y creo que precisamente como pastores y como iglesia es lo que nos concierne. Sí, el Martin Luther King viene de un movimiento que se conoce casi a principios del siglo XIX, que comienza precisamente en Estados Unidos como una respuesta a todas las necesidades de América. Es el social gospel, ¿no? Y Martin Luther King es uno de los máximos expositores del social gospel. Pero bueno, la iglesia en un inicio no era clasista. Al menos queremos hablar desde un contexto latinoamericano, no queremos hablar de otro contexto, porque nuestras iglesias o nuestra iglesia se desarrolla en un contexto latinoamericano, específicamente en México, en el norte de México, en Chihuahua. Entonces nosotros, entendiendo un poquito la historia de la iglesia latinoamericana nace entre los pobres. Ok. La iglesia Sí, latinoamericana vienen misioneros americanos, evangelizan México, evangelizan Sudamérica, Centroamérica, y las iglesias nacen entre los guetos, entre las periferias, y se da un boom. Pero ¿qué pasa? Que estas personas que viven en periferias, que son pobres, que son de escasos recursos, de alguna manera comienzan a prosperar, comienzan a salir adelante. Y ahora la tercera generación o cuarta generación de esas personas que un día fueron evangelizadas en un seno o en un contexto de pobreza, pues hoy los nietos o los hijos de esas personas o los bisnietos son personas ya empresarios, son burgueses, son trabajadores, están acomodados de alguna manera. Por ejemplo, en esta colonia que tú vives, Ray, que estamos grabando el podcast, no tiene el caso decirla porque mucha gente no la conoce, pero a mí me platican pastores que esta colonia hace 30, 40 años eran basureros. Ok. Y ahorita, pues esta colonia está muy bien, tiene todo pavimentado, tiene todos los servicios. O sea, esta colonia, las personas fueron prosperando. Entonces, más o menos eso pasó en el contexto cristiano. Estamos en el 2022. Y todas estas personas que ya para los 90 fueron prosperando, se fueron haciendo clasistas. Ok. Se fueron haciendo iglesias de ciertas clases sociales, como tú lo decías ahorita. Y no sé si tú lo has visto. Chihuahua creo que es un estado demasiado clasista, no solamente hablando cristianamente. No sé si nos puedes decir algo de las iglesias que ves aquí en Chihuahua, que has visto tú. Sí, de hecho, pues como estado, yo fui a Denver y allá a los de Chihuahua nos conocen como los presumidos y Sí. los creídos. Los de Juárez como los buena onda y los de Chihuahua así como que, no, es que ustedes se creen mucho, se creen
bordados a mano y cosas de ese tipo. Y en las cuestiones eclesiales, pues también. O sea, la verdad es que llegas y de volada en una iglesia, lo primero que van a ver es tu vestimenta. Y desde ahí te pueden ya empezar a relegar a un estatus o a un lugar social. Y está bien gacho, porque ahorita tú puedes ver a una persona sumamente pobre que se viste muy bien, o que se viste al menos muy de clase, muy al estatus o a la moda. Ya vas al que tianguis trae y te el puedes iPhone vestir bien. 13. Sí, ya vas a la tianguis y te compras lo que quieras y hasta te ves vintage, te ves estilero, ¿no? Entonces ya no se puede saber por su vestimenta. Obviamente hay otros factores que determinan pues el Por el social auto de en las el que personas. llegas. El auto, tu celular, cómo hablas. El diezmo. El diezmo, qué tanto diezmo, ¿verdad? Ahí es una de las áreas en las cuales más empieza el clasismo. Qué bueno que tocaste ese tema. Porque pues al menos en Latinoamérica el diezmo es pues lo que dan cada persona como su 10% de lo que gana semanal, ingresos. mensual, ajá, de sus ingresos. Y pues muchos diezman muy bien porque ganan muy bien y otros pues muy poco. Y otros que se ve que viven muy bien diezman muy poco. Es muy variable, pero a lo que voy con esto es que ahí, tristemente, como pastores que estamos aquí tres, empezamos a hacer clasismo. Cuando el pastor se da cuenta cuánto diezma cada persona, Sí. el pastor le da un valor a cada persona y dice, tú vales más porque tú diezmas más. Y no lo decimos, pero actuamos así. Yo he visto eso en las iglesias, no sé qué experiencia ¿Tú has tengas visto tú. algo, Marco? Sí, este yo tema? creo que ese aspecto que comenta Ray, pues lo hemos vivido, ¿verdad? Incluso, porque yo creo que todos en el desarrollo, pues fuimos jóvenes y había que ganábamos 500 pesos y vamos con los 50 pesos de diezmo y todo. Obviamente como jóvenes, pero ya después uno crea su familia, crece, se forja un futuro, diferentes cosas y aún así, pues te enteras de esta desagradable situación que Sí. es el hecho de que, pues a veces sí afecta cuánto diezmas, cómo vives. Para algunos pastores en cuanto a tomar parte en el liderazgo, en las funciones de la iglesia. Y son cosas que se viven y es muy común. Y son temas que a veces no deberían de causarnos tanto revuelo, pero sí alertarnos porque pues, estamos llenos de clasismo. Yo pienso, como pastores, si nos dieran a escoger qué tipo de personas quieres en tu iglesia, yo pienso que más de la mitad de los pastores diríamos, yo no quiero gente pobre en mi iglesia. Eso es una realidad que la iglesia, hablando del tema del clasismo, vivimos una aporafobia, que es una palabra que entró o es parte de la Real Academia de la RAI. Aproximadamente hace unos 5 años hubo una persona que luchó para que la palabra aporafobia fuera parte ya de nuestro lenguaje, porque dice, no nos damos cuenta que como seres humanos generamos o tenemos en una época tan consumista que vivimos y el consumismo, el clasismo está dentro de la iglesia y nosotros hemos desarrollado como cristianos un miedo o un rechazo a los pobres. No sé si Ok. han visto un video de un pastor que se viste de vagabundo Está chido eso. y se mete a su iglesia y ve un rechazo hacia él. Y creo que es algo que nosotros estamos viviendo, ¿no? Sí, yo Ya creo que ven. esa historia, perdón, es muy sonada. No sé si Sí, la sí, han sí, sí. escuchado, Ajá. ¿verdad? Muchos la mencionan. Del pastor invitado que llega a la iglesia, pues en una iglesia bonita. Llega vestido totalmente de vagabundo, así como le dicen ustedes, pero no era el pastor de la iglesia. Bueno, la historia que yo escuché Ujú. era un pastor invitado y llegó como vagabundo, se Ah, sentó ok. atrás Ujú. y lo sacaron de la iglesia. Y cuando dicen, pues que pase el pastor invitado, no lo vemos aquí adelante, quizás está atrás en alguna silla ahí al fondo, pues entra. Entonces lo sugieran las personas que estaban a cargo, pues lo sacaron. Entonces se les caía la cara de vergüenza por simplemente su manera de vestir, su aspecto, haber hecho esto y haberlo afectado. Quizás pues también ellos en ese momento fue un trato de Dios. Claro. El verlo. Pero te aseguro que eso es un caso de miles que hay y que te aseguro que también a veces nosotros hemos sido parte. Y no solamente a veces en esa situación. No sé si les ha tocado cuando llega el borrachito, ¿Sí? que llega un poco arreglado, cosas así. A y pedir que dinero, pasa, el ajá, drogadicto. el drogadicto, sí. De todo pasa a veces en las iglesias y tristemente caemos en el clasismo. Sí. Bueno, yo quería mencionar de nuestro podcastero favorito, ¿no? Que es Haciendo Iglesia Podcast, que son los Barrigar. Yeah. Que ellos en un podcast de los últimos, hablando del movimiento de Capilla Calvario, ¿no? Ese movimiento de Calvary Oh, está muy Chapel bueno ese muy episodio grande. de la alfombra. Hermoso. Sí, y que dice que pues empezaron a ver muchos que se hicieron hippies y demás. Hippies. Y pusieron una alfombra nueva en la iglesia. Y dice que empezaron a entrar y que había un grupo de diáconos y que le dicen, hey, no pueden entrar porque aquí solo entran con zapatos. Entonces el pastor se molesta y dice, si la alfombra nueva va a interrumpir a que llegue gente nueva a la iglesia, que quiten la alfombra. Y a veces nosotros no queremos quitar la alfombra.
O sea, queremos que nuestra alfombra se quede con zapatitos nomás. Que se vea y eso me duele porque hablamos siempre de un cristianismo relevante, ¿no? Todos Exacto. queremos cristianismo relevante, ¿no? Queremos hacer de las iglesias más sonadas en el estado, en donde llegamos. Pero, ¿qué de aquellos que no son cristianos relevantes? ¿Dónde quedan? Está muy interesante eso, porque leí una frase que decía, si existe un cristianismo relevante, por ende también existe un cristianismo de la periferia. Ok. Y es lo mismo que estamos viendo en el mundo. O sea, cada vez crecen más los hipermillonarios, pero también se extiende o se abre más la brecha de los super pobres. Y en la iglesia vemos que vamos caminando mucho hacia allá. Las mega iglesias que meten millones de dólares en su edificio, pero ya el edificio no es de Dios, no tiene el propósito de abarcar a toda la gente, sino es un edificio tan espectacular que alguien de la periferia se sentiría hasta mal de entrar a ese edificio. Entonces, a veces ni siquiera pensamos. La otra vez estaba platicando con un amigo, creo que era Gabo, y me dijo, ¿hasta cuánto estarías dispuesto a invertir en el edificio de la iglesia si Dios te permitiera o te diera mucho dinero? Oh, sí. Y eso es algo bien difícil, porque también nuestros edificios hablan de las personas que queremos alcanzar. Estamos hablando de un cristianismo relevante, y un cristianismo relevante se ha convertido en un cristianismo que se basa en la mercadotecnia. Hacen un estudio de mercado para ver en qué zonas de la ciudad podemos poner nuestra iglesia para que se llene más. Y eso también lo hablaba la otra vez fuera de cámaras con ustedes. Y nos ponemos a pensar, ¿cuáles son las iglesias que tienen más miembros en Chihuahua? Son las iglesias que están en mejor posición en la ciudad de Chihuahua, compraron el terreno en la mejor zona. Entonces esto nos lleva hacia un clasismo y hacia un exclusivismo. Entonces creo que es muy interesante esto de la iglesia relevante, que dejamos de ser un cristianismo pobre en las periferias, ahora queremos ser un cristianismo relevante de zonas exclusivas de la ciudad. Sí, porque tristemente eso nos conlleva a un problema más, que es el estatus social. Porque realmente muchas iglesias también caen en ese riesgo de convertirse en un club social. Sí. Simplemente, y creo que ese es otro problema que enfrentamos, pero viene a raíz de lo mismo, de lo que es el racismo, de lo que es el clasismo, porque eso que menciona Arnoldo es bien interesante, que las iglesias grandes, las iglesias que la gente busca ir, que incluso yo, siendo sincero, buscaría asistir, pues no es las que están a las orillas de la ciudad. No es a lo nadie mejor quiere las ir. que están pequeñas, en donde a veces no hay aire, hay bancas, no es cómodo, no hay un buen grupo de alabanza. Y todo eso, pues realmente demuestra muchas veces lo que hay en nuestro corazón. Sí. Que no es otra cosa más que clasismo. Que no es otra cosa más que comodidad. Me gusta Iglesia Filadelfia porque yo siento, ¿verdad? Que nosotros somos una iglesia que no es relevante, pero que vive como si fuera relevante. Constantemente nosotros como pastores, pero nuestro pastor principal, Arnoldo, nos lleva a pensar en eso, a cómo ser una iglesia relevante y no con la intención de que nuestro edificio crezca, que a lo mejor un día se va a dar, gracias a Dios que se dé. Pero ahorita estamos llegando a un grupo social que en nuestra iglesia va gente de dinero, no tanto dinero, pero estamos abarcando un estatus que muchos no abarcan. Y aún así, pues somos una iglesia que va creciendo, o sea, no somos la iglesia más relevante, pero ahí estamos haciendo podcasts, o sea, con los pocos recursos estamos siendo creativos, que al fin de cuentas es la creatividad. Y me gusta el Linaje Bendito, que es la iglesia que nos da cobertura. Y yo le digo a Arnoldo, esta iglesia se me hace suave porque es una iglesia que no está en un lugar muy chido de Juárez. O sea, tú ves alrededor y se ve gachón, pero que la verdad la iglesia, pues, se ve que... Está padre. Sí, está padre, pero tampoco es la iglesia que tiene miles de recursos invertidos. Pero el pastor es un pastor que sueña en grande, pero ahí va gente rica, pero va gente muy pobre. Yo digo que eso es lo más sano para las iglesias. Eso es lo más sano. Creo que tratar de convertirnos en una iglesia que tenga un balance. Y creo que tal vez ese fue el sueño de muchos que ahorita son relevantes. Que al final de cuentas terminaste orillándote. Bueno, ya viene pura gente de clase alta, entonces ya no puedo bajarle. Entonces creo que algo que traía yo aquí apuntado es que ¿qué podemos hacer para no caer en los mismos errores que han caído otros pastores? Nosotros debemos de aprender de los errores de otros pastores, como pastores del futuro van a aprender de errores que vamos a cometer nosotros. Claro. Tenemos un podcast que somos de una iglesia y no estamos diciendo que somos perfectos. También cometemos errores. Pero algo que podemos aprender es de no caer en ese error de querer sectorizar la iglesia. ¿Sabes qué? Es que aquí nada más la gente, al ver el edificio o al ver nuestra vestimenta al entrar, como se viste el pastor, yo no tengo un lugar aquí. Tanto como el rico, como el pobre, como el de clase media, media baja, media alta, se puedan sentir cómodos
al entrar a la iglesia y que sepan que ahí hay algo de Jesús para ellos. Creo que es algo que debemos aspirar. Podríamos manejarlo de un tipo de estatus neutral, ¿no? Sí. Que sea cómodos para todos y no incómodos para algunos. Para algunos. Porque incluso, o sea, sumándole a eso, sumas el lugar, también sumamos a que a veces con tal de mantener a la gente o este tipo de aspectos, cuando ya el clasismo es tal de que es una iglesia donde va o mucha gente de dinero o va gente muy pobre, cambiamos nuestra temática a la hora de predicar. Hey, A la cambiamos hora de totalmente. compartir. Sí. Oye, y avanzando con el podcast, me gustaría que habláramos un poco del engaño social gospel. Esto es algo bien interesante que yo he venido masticando desde hace como un mes, que fue algo que como un balde de agua fría para mí, porque todas las iglesias quieren ayudar. Está de moda el querer ayudar a los demás, el querer llevarle una despensa a los demás, y precisamente estas iglesias relevantes, incluso hay iglesias que apartan un mes completo de su agenda Sí. para hacer servicio social. Pero algo que yo empecé a investigar, y es algo que nace desde la teología liberal del siglo XIX, es el social gospel, que es una ayuda social, un impacto a la sociedad, pero sin incluir el evangelio. Y esto es algo bien peligroso, porque también es algo que hacemos y está disfrazado o está disfrazado de buenas obras, pero también tiene una intención sumamente clasista. ¿Por qué? Porque ¿quiénes son muchas veces los que ayudan? Son personas ricas que quieren limpiar su conciencia. El social gospel es algo bien interesante porque ayudamos a los pobres, pero no queremos que sean parte de nosotros. O sea, vamos en diciembre a llevarle cobijas a la gente A al la seguro. periferia, ajá. Vamos a la periferia a hacer una posada navideña y le damos regalos a los niños, pero no quiero que vengas a mi iglesia. Yo voy hacia donde tú estás. Y lo peor de eso que mencionas no solamente es el hecho de que no los quieres involucrar o no los quieres contigo. Es el hecho de que suples ciertas necesidades, pero la necesidad principal sigue quedando descuidada. Que Sí. es Jesucristo, Que es ¿no? Jesucristo, Sí, que es la claro. salvación. Pues bueno, yo acudo siempre a Wesley, ¿no? Cuando hablamos de este tipo de cosas. Que yo pienso que él fue muy balanceado en su vida social, en la cuestión de ayuda social y en la cuestión teológica, pues. Y él siempre decía, cuando le prediques a alguien, no le prediques solamente, o sea, dale de comer. Claro. Pero él entendía el punto en donde él estaba y no solamente les daba de comer, sino que le predicaba. Y nosotros quedamos en el error de que le damos de comer, pero ya. Y la verdad eso limpia mucho conciencia y eso nos da mucha publicidad, porque si tú tomas fotos de dando comida, da más publicidad de que si tomas una foto Y de las predicando. iglesias han usado esta herramienta ya para eso, Rey. ¿Sí? Tú lo has dicho, o sea, bueno, este año tenemos que hacer algo para que la gente se dé cuenta que somos buenos y ayudamos a la gente, Ujú. pero ya perdimos el propósito principal, que es que el reino de Dios se estableció en esas Sí. personas. Ahora vamos a esas colonias y nosotros lo hemos hecho. Vas en diciembre y lamentablemente, como Juan Wesley decía, hay que llevar el evangelio, pero también darles algo. Nos fuimos hacia el otro extremo. Ahora les damos algo, Y no igual que una evangelio. asociación civil, pero ya no damos el evangelio. Y la gente, no sé si está bien decirlo, pero la gente ya nos agarró el rollo. Sí. O sea, tú vas a esas colonias y llega, les das la ayuda y sí, predicas y ya les valen y te escuchan y se van a sus casas. Eso está bien fuerte. Bueno, pues tenemos experiencias de ese tipo. Más lo que es atrás del cerro, para ciertas colonias. Tú llegas y se pelean por los alimentos. ¿Sí? Pero cuando les empiezas a hablar de Dios, no. O sea, ellos quieren su alimento. No quieren el alimento espiritual. Porque no sé qué está pasando en la sociedad, pero queremos que nos ayuden. Pero cuando decimos que queremos solucionar tu problema más grave, que es el espiritual, Ya no quieren. ahí no me toques. O sea, si me vas a dar, dame. Y luego ponemos como, o sea, entonces para eso me ayudas, para predicarme. O sea, se enojan. Porque dicen, no, entonces tú no eres un buen cristiano, tú no eres una persona que está haciendo las cosas de corazón. Tú tienes una intención. Y sí, tenemos una intención, pero nuestra intención va más allá. Es por eso que nuestra intención no es en beneficio de nosotros. Es una intención en beneficio de ellos. De su Porque eternidad. Dios te va a sacar de la pobreza. Y no que hablando de la teología solamente material económica, ni ajá, económica, Dios te ajá. va a sacar de esa mentalidad de pobreza. Ahorita estaba hablando con la abuelita de Gabo, la vamos a tener en nuestro podcast de Trascendente, y dice, yo llegué hasta tercero de primaria, pero hace poquito, dice ella, bueno, hace 4 años terminé la primaria abierta, ella ya tiene 76 años, ya acabó la primaria abierta y se estoy acabando la secundaria,
Pero eso solo lo hace Cristo, o sea, Cristo te revoluciona y te dice, en la sociedad un cristiano tiene que ser una persona madura, una persona intelectual y te saca y yo lo viví en mi vida personal, o sea, aquí en la UP, que es la colonia donde vivimos, no aspiramos a más de que llegar a la secundaria y chido, pero no, llegué a la iglesia y eso me revolucionó y no, tengo que acabar la uni y ahorita quiero hacer una maestría. Y yo pienso que eso es la necesidad más grande que todos deberíamos de tener. No sé si iba a decir algo, Marco. Pero esto se me hace muy relacionado con la ética que promulgó pues, la época reformadora, ¿no? Que principalmente fue la ética social de Calvino, que era la de usar nuestros dones, los dones de un cristiano, usarlos especialmente en la distribución y la ayuda de los pobres. Y de ahí viene la ética protestante, después viene ahí el capitalismo con Max Weber y todo esto que vemos ahora. Pero es muy interesante esto porque en aras de querer ayudar a la sociedad, Sí. los hemos alejado del evangelio. Ok. O sea, sí, que Ajá. nuestra iglesia se vea que es una iglesia que hace, que va a ir a despensas, que va a ir a cobijas, pero al final de cuentas, y hay que ser sinceros, o sea, nuestro propósito como iglesia, nuestro propósito principal no es ese. No es. Y yo sé que sí debemos de hacerlo, pero creo que debemos de volver a encontrar un balance. Encontrar un balance donde, ¿de qué forma puedo ayudar? Pero que la gente entienda que su mayor necesidad no es una cobija o una despensa, sino la salvación de su alma. Es algo bien difícil que no sé si tengamos retorno o podamos hacer algo cuando vayamos a las periferias. Oye, está triste, pero los seres humanos nos acostumbramos muy fácil a lo bueno. O sea, si alguien nos da, siempre que venga a mí tiene que darme. Porque si un día no me da, yo voy a decir, acá hijo, oye, pues para que siempre me das y ahora no. O sea, nos molesta eso y lo he visto con niños y lo he visto con más grandes, de que los sacan a lugares muy suaves y cuando tú los sacas a un lugar menos suave, ellos lo reclaman. Oye, ¿por qué ahora nos trajiste aquí? O sea, si hay lugares más suaves, tal persona nos lleva allá y tú nos traes aquí. Entonces, eso pasa en las iglesias, eso pasa con la sociedad, se acostumbran a lo bueno. O sea, llega una iglesia y dicen, no, es que tal iglesia me da esto. Entonces, ya ven las iglesias así como, a ver qué centro social me va mejor, el DIF o cuál. O sea, buscan a las iglesias con esa intención. Y la verdad, pues eso es muy mal intencionado. Lo que pasa comúnmente cuando se hacen los festivales del Día del Niño, la comida de Navidad, ¿verdad? Todo eso, se llenan las iglesias. Se llena de gente que a veces no hayas visto ni nada y no sabes cómo se enteran. Ajá. O sea, pero ahí están. O sea, supliendo la necesidad. La EBDB. Pero la EBDB, sí, Sí, todos eso los es eventos eso. que conlleva que va a haber algo de intercambio, por así decirlo, más allá de la palabra de Dios, más allá de la enseñanza. O sea, la gente ahí está. Pero convócalos quizás a una reunión de oración, a una No, pues no. campaña, a una cruzada. La gente no va. O sea, incluidos a veces los misma gente de la iglesia, de claro. la iglesia. Entonces yo creo que también es interesante ver cómo se ha complicado, cómo se ha vuelto difícil el compartir nuestra fe, Mm. el compartir con las demás personas. Porque hemos cambiado a veces el evangelio, la predicación, ¿verdad? El 1 a 1, como lo conocíamos o nos lo enseñaron, lo escuchamos alguna vez, ya sea en el instituto o en la calle, por una pancarta. No tengo nada en contra de eso. Una pancarta que dice, te regalo un abrazo, Sí. te regalo una oración. Social gospel. Cuando, como decía Rigo, son buenas intenciones para abrirnos con la gente, para llegar con la gente, pero realmente el mandamiento no es. O sea, el mandamiento es ir y predicar. El evangelio. O sea, hay muchas formas y nos podemos valer de métodos, pero tiene que ir la palabra a través de ello. Sí. Porque pues también somos conscientes que nuestras palabras, lo que nosotros podemos compartir, no puede transformar a las personas. No, es Dios, es el Es Dios Espíritu Santo. solamente, es el Espíritu Santo, es su palabra. Y creo que eso es también lo que hemos dejado de hacer, o que se ha complicado. Oye, Porque a mí lo me vemos llamó, hoy en día. a mí me llamó mucho la atención, no sé si ustedes ya les alcanzó a verlo, Mike, si se acuerda. Un niño que iba y vendía empanadas a la iglesia, ¿te acuerdas, Mike? Entonces este niño siempre llegaba al final de la iglesia y le iba muy bien, porque muy ricas las empanadas y él las vendía casi todas, traía un bote y vendía las 20 Sí, nos paquetes tocó. de empanadas. Mm. Entonces le empezamos a decir, ¿sabes qué? Ven desde que inicia el culto y al final te compramos las empanadas. Y fue una vez o dos y ya no volvió. O sea, vemos en un niño lo que está pasando literalmente en toda la sociedad, Claro. que esa vez es culpa de nosotros. También la otra vez fue a limpiar una persona el zacate de la iglesia, pues tú le pagaste Sí. ahí, Ray. Y le dijimos, venga el domingo a la iglesia y después se queda a lavar carros, a limpiar el zacate. Y ya no volvió,
porque no les interesa el evangelio. Y este es el problema de crear a veces iglesias clasistas. Es el problema que hoy tenemos que enfrentar los nuevos ministros, los nuevos pastores, porque esto viene de años de crear iglesias clasistas. Y como tú lo decías, Ray, hemos ya creado un evangelio personal, no un evangelio comunitario. ¿Qué me vas a ofrecer a mí? ¿Qué me vas a dar si no yo me voy a otro lado? Oye, y en los ministros, el clasismo existe desde el hecho de que tú ves a ciertos predicadores y pastores que tienen una alfombra roja cuando predican, o que les toca ir a predicar a Cancún, predican un día y 8 presumen todo lo que hicieron, ¿no? En Cancún. Entonces tú empiezas a generar un deseo, y cuando tú no cumples esas metas o no llegas a los objetivos que han llegado otros pastores, y hay un poco de frustración porque Claro. tú dices, es que yo no estoy siendo un buen predicador acaso, porque no me va como Aitiel, porque no me va tengo una como vida Atel. pantallante. Ajá, y es clasismo también en nuestra mente, pero yo creo que debemos de poner de moda el hacer ver que el ser rico no siempre es la vida más feliz. O sea, las redes sociales nos permitan que cualquiera pueda subir una foto al Face, y creo que todos subimos nuestra mejor vida, ¿verdad? Nadie va a subir lo malo, pero está bien, o sea, tenemos que generar una cultura donde seamos realistas. Para que nosotros entremos a un estatus de riqueza, ya es muy poco probable. Las riquezas del mundo ya están divididas como deben de ser, y ya tú sí lo puedes lograr, pero la verdad es muy difícil que salgas de un estatus y que brinques a otro. Trabajando sí, pero va a ser lento. Ya no es como antes, ¿no? Antes te apropiabas de 4 terrenos y ya pasaba Se el lo año. regalaba al gobierno. Sí, y te Dice ha pasado el meme, tiempo. ¿verdad? Que somos la generación que ya no alcanzó terrenos baratos. Ni Entonces, para la iglesia. sí. No queremos generar una mentalidad de pobreza, pero tampoco una de riqueza. O sea, queremos generar una mentalidad de reino. Y la mentalidad de reino es que nuestro futuro no es en la tierra, sino no que es es en el y cielo. tenemos que tener cuidado con eso porque, por ejemplo, en Centroamérica, que es donde están, y ahorita ya no, ya lo superó África. En un momento tuvieron las iglesias más grandes del mundo llenando estadios porque se les predicaba un evangelio que también es un evangelio clasista. Eres de clase pobre, Dios te va a sacar de esa clase y te va a dar una mejor vida. Entonces, un estadista, creo que es George Barna, que dijo, o sea, de esos millones de personas que se convirtieron, o cientos de miles que se convirtieron en Centroamérica, el 1% va a poder salir de su pobreza. Y se lo estás predicando y pasan los años y él dice, bueno, yo no he dejado de ser pobre. Y tú me predicaste que iba a cambiar de clase. Entonces también ahí entramos en otro tipo de clasismo, donde predicamos que va a haber una mejor vida. Y lo que tú dices de los pastores, igual que un futbolista, dicen que el 1% de las personas que quieren llegar a ser un futbolista profesional lo va a lograr. Yo pienso que el 1% o 2% de los pastores que quieren llegar a ser pastores de mega iglesias lo va a lograr. Los demás no lo vamos a lograr. Y no debemos frustrarnos. Cada quien está haciendo su trabajo en el reino de los cielos. Claro. ¿Algo más que quieras agregar, Marco? Ya casi estamos por terminar. Bueno, pues me gustaría que habláramos de ese momento en el cual llegó la cuarta revolución industrial, que hubo un estatus de cambio entre ricos y pobres, y pues muchos pudieron abrir sus industrias, pero muchos pues se quedaron más en la pobreza. Háblanos de eso, Rigo. Creo que tú tienes más estudiado ese tema y nos gustaría escuchar ese tema en específico. Sí, pues podemos ver de que viene la cuarta revolución industrial y de ser una sociedad feudal nos convertimos en 30 años a una sociedad de la producción. Entonces ya todos podíamos tener un trabajo porque había grandes industrias. Sí. Entonces hubo una sociedad de la producción. Pero después de la cuarta revolución industrial, nosotros estamos viendo la sociedad del consumo. Entonces ahora no solamente producimos, sino que ahora todo lo que se produce lo podemos consumir gracias a los chinitos. Nosotros tenemos aquí una mezcladora chinita detrás de nosotros. Saludos a los Entonces, antes la gente, antes muy pocos podían acceder a ciertos lujos. Ahora cualquiera puede comprarse algo que le gusta. Pero eso lo hemos llevado también a la iglesia. Como nos hemos convertido en iglesias de clases, también en la iglesia tenemos ya consumidores. No solamente tenemos miembros que quieren ir a servir, sino son personas que van a la iglesia a consumir. Entonces dicen, ¿qué me gusta a mí? Pues a mí me gusta el pastor. Ustedes lo decían en su podcast de Trascendente, que se pone chaqueta de piel, que se viste con jeans apretados. O no, a mí me gusta el pastor, que se viste todos los días con traje, que trae una camioneta del año. Mejor voy a esa iglesia. Entonces ahora somos consumidores y ya no estamos conectados con Dios. ¿En qué iglesia tú quieres que yo me plante para establecer tu reino? Entonces, ¿eso también es un producto o es una consecuencia del clasismo que estamos viviendo, que vivimos en la época del consumo aún dentro de la iglesia? Ok. Yo creo que un reto que a veces yo he practicado es salirte de tu área de confort y ir a lugares que comúnmente no irías. A mí me gusta mucho, no soy tan de música ranchera,
En Filadelfia a veces hay música, pues así, ¿verdad? Norteña, ranchera. Pero a veces me gusta como ir a ese tipo de lugares o iglesias, porque eso me cambia el chip. O sea, cuando Claro. estaba en Estados Unidos, visité algunas iglesias y te cambia el chip bien machine. Llegas acá a Chihuahua o a otro lugar, en México, y ya vienes con otra mentalidad, porque te acostumbras a que comes lo que se te antoja. Pero no siempre es así, porque en la vida tenemos constantemente pruebas y no siempre vamos a comer lo que se nos antoja. O sea, a veces Dios nos mete en lugarcitos más difíciles Claro. y tenemos que pasar la prueba. Pero no es como que en la iglesia podamos decir es un menú, entonces yo nomás como ensalada. Y me gusta que, al menos aquí, que somos 4 pastores, hay mentalidades diferentes y a veces nos lleva a eso, a que Marco diga, no, es que creo que nos falta por este lado. Y luego dice Juan, no, yo creo que nos falta por este lado. Y platicamos y conversamos y cambiamos puntos de vista. Pero eso está bien, porque no deberíamos de ir a la iglesia y siempre todo lo que yo quiero se me da. Porque no es un restaurante, No. no es un negocio. La intención de la iglesia es bendecir a las personas. Y puede que tú vayas con una mala actitud y por tu mala actitud no vas a salir bendecido tú. Pero está bien que mueras a tu ego y vayas aunque tú no tengas la actitud correcta. Como lo menciona Chuy Olivares, que habla acerca de las iglesias al gusto del cliente. Ok. O sea, ya es casi un menú. Por ejemplo, una buena idea que pudiéramos tener ahorita es hacer una app con el catálogo de los pastores de la ciudad. Nada, nos De la falta eso iglesia, ya. nos falta eso y ya que escojan, que vean su forma de vestir, su forma de predicar, la iglesia, los miembros y demás, y que la gente seleccionara. Ujú. Porque él dice, estamos creando iglesias al gusto del cliente. O sea, como comida a la carta. Y Y precisamente, realmente- o sea, viendo eso, y no estamos diciendo porque tengamos envidia o porque tengamos algo contra estas iglesias, simplemente porque es la realidad. Una iglesia franquicia, que puede ser Hillsong United, que puede ser otra mega iglesia, se establece, viene a México y él dice, yo quiero poner una iglesia en Chihuahua. ¿Cuánto tiempo va a tardar esa iglesia para tener 1000 miembros? 1 año, 2. Mucho, a lo mucho. A lo mucho 1 año, 2 semanas. ¿Por qué? Porque van a hacer su reunión de interés. Y en esa reunión de interés va a ir personas que quieren ese tipo de iglesia que ven en redes sociales. Ellos van a discriminar la iglesia en la que están, porque van a decir, es que aquí es la iglesia que yo siempre he soñado, que es lo que me ha alimentado las redes sociales. Entonces esto es algo interesante, es un problema que va creciendo. Muchos dicen que las mega iglesias van a ser insostenibles en unos 15 años, no lo sabemos. Hay algunos antropólogos que dicen esto porque tienen edificios demasiado grandes, difíciles de mantener. Pero bueno, incluso los antropólogos a veces se llegan a equivocar. Pero creo que tenemos mucho trabajo como iglesias. A mí Filadelfia me gusta porque la mayoría de las personas tienen a un pastor que predica todos los domingos y a veces tienen 2. Yo conozco una iglesia muy grande de Chihuahua que les gusta nada más como predica el pastor, y cuando predica otra persona que no es el pastor, la mitad de la iglesia no va. Sí, sí está fuerte. ¿Por eso. qué? Porque le estás dando algo al cliente, porque estás complaciendo al cliente y no es un miembro. Nosotros no tenemos o no le avisamos a la gente quién va a predicar. Si quiere ir, que vaya sin importar quién predique, porque no estamos para complacer a la gente, estamos para establecer el reino de los cielos y para sembrar el evangelio en el corazón de las Y dentro personas. de las cosas buenas que podemos rescatar es que la gente lo ha adoptado bien. Sí, la algunos gente han batallado, pero lo han adoptado Sí, la mayoría. Tienen buena actitud realmente. O sea, pues no sé, Ray, cuando predicas, pues yo siento que la gente tiene no, buena no. actitud, receptible, respeta y demás. Y creo que eso es importante precisamente para romper como esa escuela, que es lo que le menciono a Rigo algunas veces, que tenemos una escuela muy marcada. Sí, Y eso a veces es un problema cuando intentas o que llega el choque de ideas, el choque ahora sí que de la cultura cristiana para poderlo cambiar. Pero creo que es un buen hábito, sería un buen camino el que muchos pues lo practicáramos. No, y se vale, o sea, se vale que haya personas que les guste más cómo predicar Noel o cómo predica Claro. Marco. Pero también tenemos que entender que esas personas hacen la iglesia y está bien chido esto, porque a veces dice, me gusta mucho cómo predica Ray, pero no me gusta tanto, a muchos, no me gusta tanto cómo predica Ray. pero, Y no al punto de que lleguen, ahora no va a predicar Arnoldo, ya no voy a la iglesia. Sí, este ahí, domingo. ahí es donde se pierde eso, porque se vale que no te guste tanto, pero tu deber es, si vas con la visión de la iglesia, sentarte, escuchar, prestar atención, porque lo que sí es seguro es que los 4 traen un mensaje bíblico y un mensaje de Dios. Entonces, como lo den, es punto y aparte, porque es un mensaje de Dios, pero cada quien lo da a su manera, a su forma de ser, y se vale, porque decía Lucas Magnin
que en la biodiversidad de la iglesia está el Espíritu Santo, o sea, es ahí donde Dios se Sí, mueve, claro. porque Dios así lo quiso, o sea, el que Dios haya dividido el lenguaje, o sea, se vale porque es lo que a Dios le gusta y eso es lo que Él quiso. Se anula esa frase que se manejaba mucho, que no, es que él no tiene tanta unción. Sí, Cuando realmente el Espíritu Santo puede orar a través de quien guste, ¿verdad? No precisamente, no más de los pastores. Incluso por decir, Mike cuando comparte, Dios lo usa. Cuando alguien más comparte en la iglesia, Dios los usa. y al fin de cuentas lo que te toca no es tanto cómo está el predicador, sino cómo estás tú. ¿Cómo estás? Sí. Porque el predicador va a tener buenos ratos, malos ratos, pero... Y es un medio. Ajá, es un medio. Es Dios el que está hablando, pero a veces tu corazón está de piedra. Que vienes, te sientas y no quiero escuchar nada, pues Dios nunca te va a hablar si no quieres escuchar nada. Para concluir, no sé qué quieran agregar. Pues yo ya quisiera agregar nada más que debemos de tener cuidado como iglesias, porque a veces vamos a la par de lo que está dictando la sociedad. Se supone que somos una contracultura. Después me gustaría explicar qué es contracultura para nosotros, pero se supone que si en la sociedad están diciendo este lugar es para que vaya la gente de cierto estatus, este edificio, si te compras esta ropa entonces tú eres de este estatus, a veces la iglesia estamos cometiendo el mismo error. Yo tengo mi iglesia en cierta área de la ciudad, el pastor vive en cierta zona de la ciudad, entonces nada más de este tipo de gente pueden venir. No es que ellos lo digan desde el altar, pero es lo que proyectamos. Entonces creo que como pastores jóvenes, como iglesias que están plantando, hay que tener mucho cuidado de lo que proyectamos y sobre todo lo que le proyectamos a la gente no cristiana. Porque a veces es triste escuchar a gente no cristiana cómo se expresa en la iglesia. Un amigo que vive en Juárez, que lo he invitado a la iglesia cuando viene para acá, me dijo, oye, tuve la oportunidad de ir a una iglesia en Juárez, la más grande de Juárez. Dice, y en serio, yo no sabía que estaba tan chido ser cristiano. O sea, está bien relax el rollo. Y tengo otro amigo mío que fue a otra iglesia que está en Morelia. Mi amigo lo mandaron para allá a trabajar. Y me dijo, oye, pues está bien chido ser cristiano, yo no sabía. Salimos de la reunión, unos chavos de ahí me invitaron y pues estábamos pisteando y todos hablando igual que yo. Entonces, ¿qué estamos proyectando como iglesia? No quiero irme hacia Extremo. a una religiosidad, pero también tenemos que tener mucho cuidado de que el nombre de Cristo no sea vituperado. Claro. Bueno, Sí. yo como conclusión me gustaría decir que pues que establecemos el reino de Dios, el verdadero reino de Dios, y no establecemos nuestra cultura, nuestra denominación, nuestra Nuestras forma de ver la prioridades. iglesia, sino Ajá. que establezcamos el reino. Sí, y a lo mejor retomando el tema en cuanto al clasismo, el racismo, que entendamos que el cristianismo no es para tal o cual clase social o para algún estatus, sino que el cristianismo, la salvación, la iglesia es para la raza humana. Es para el que Así se es. vaya a Es morir. para la raza humana. Sí. Ajá. Es para el que se vaya a morir, para Sí, todos. es para la raza humana. Entonces, que desprendamos un poco esa idea, pero que también todo este tipo de situaciones que se da, estoy 100% seguro que se da dentro de las iglesias, es ocupación de la iglesia. Ok. Claro. Es ocupación. Lo que pasa en la sociedad también es ocupación de la iglesia y tenemos que actuar. Muy bien. Pues, ¿cuáles son nuestras redes sociales para que nos sigan? Bueno, pues estamos en Spotify como Iglesia Filadelfia CUU y en YouTube estamos como Iglesia Filadelfia. Vamos a estar subiendo todo este contenido para que lo puedan escuchar, lo puedan compartir, se suscriban a nuestro canal de YouTube. Apenas está, ya tenemos mucho tiempo con él, pero queremos empezar a meterle más cosas para que empezar a interactuar un poquito más con la gente, para que nos sigan, para que comenten, nos interesan sus comentarios, sus críticas, nos ayudan también mucho. Pues muchas gracias. Gracias. Gracias a Ray, gracias a Marco, gracias, No, a gracias. Miguel, a Mike que está ahí detrás de las cámaras. Gracias al Creo buen que Mike. queremos iniciar y creo que va a dar muy buenos frutos este proyecto y va a bendecir a mucha gente. Esperemos Ok. que sí. Si alguien quiere salir en el podcast, está invitado. Mándenos mensaje, ¿verdad? Sí. Queremos hacer una plática muy amena en donde no venga el predicador famoso, sino que venga una persona que va a la iglesia y que disfruta la iglesia, pero tiene algo que decir. Sí, porque esos predicadores famosos tienen agendas muy apretadas. Si tú estás interesado en hablar de la iglesia con nosotros, de cómo hacer iglesia sin promover el podcast, Sí. pues te invitamos. Estaría muy chido eso, esa idea que Sí, tienes. y pues no se trata de que seas metodista, pente, no, o sea, es Abierto. cristiano. Ujú. Ok. Cristiano solamente. Bueno, pues esto fue tu podcast de Iglesia Filadelfia. Dios Nos te vemos. bendiga. Dios te bendiga.